Antes de llegar al hospital donde trabajo ahora, pasé por varios empleos en clínicas y pequeños centros de salud. El más reciente había sido un hospital geriátrico en las afueras de Puebla, a unos 35 minutos de casa. Ya estaba acostumbrada a cuidar adultos mayores, así que el ambiente no me resultaba extraño. Llevaba apenas unas semanas en este hospital cuando ocurrió algo que nunca olvidaré. Esa noche no sabía que marcaría casi el final de mi paso por allí. Me asignaron el turno nocturno y llegué agotada. Apenas había dormido unas horas. Me mandaron directamente a la sala de Alzheimer. Los pacientes me mostraban un cariño especial, quizá porque tenía poco más de 20 años y rompía con la rutina silenciosa y gris del lugar. Mi presencia parecía devolverles un poco de conexión con la realidad cotidiana. Es curioso. Cuando compartes un espacio con alguien más, aunque tu mente quiera escapar, terminas atada al presente. Esa noche, Lena fue la más inquieta. Cada vez que entraba a su cuarto, me hablaba de voces que escuchaba y del hombre de negro que la observaba desde la esquina. Yo revisaba la habitación una y otra vez, pero no había nadie. Lo inquietante era que, cada vez que señalaba la esquina, sentía una corriente fría recorrer la habitación, como si una ventana estuviera abierta, aunque todo estaba cerrado. Su compañera de cuarto, doña Teresa, me pedía en voz baja que cerrara la cortina para que Lena la dejara en paz. Era una mujer dulce, de sonrisa tímida, que hablaba poco y olvidaba cosas con frecuencia, pero siempre era una compañía tranquila para los demás pacientes. Pasada la medianoche, regresé a la sala y encontré a Lena de pie, mirando fijamente la misma esquina oscura. Me dijo con una calma que me heló la sangre: «Ya no está parado ahí. Ahora está detrás de ti». Mi turno comenzó alrededor de las 9 de la noche, y para las 11 todos dormían, excepto Lena. Sus ojos reflejaban miedo puro. Además del hombre de negro en la esquina, aparecía una niña con un vestido claro sosteniendo un oso de peluche, ambos mirándola fijamente desde la penumbra. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Intenté ponerme en su lugar. Debía ser aterrador sentir que algo te sigue y que nadie más lo ve. Le hablé en voz baja, le pedí que respirara, que se relajara. No encendí la televisión para no molestar a doña Teresa. Le tomé las manos y le aseguré que no estaba sola, que yo seguiría ahí, que nada malo iba a pasar, aunque la sensación de que alguien más estaba presente no me abandonaba. Por momentos parecía calmarse. Cuando regresaba a revisarla, la encontraba dormida, como si por fin hubiera escapado de aquello que la atormentaba. Con casi todos los pacientes descansando, la noche se hacía interminable. El hospital estaba tan silencioso que las horas parecían retroceder. Un par de horas después, estaba en el cuarto de ropa limpia, acomodando sábanas en el carrito, cuando escuché un golpe sordo proveniente del cuarto de Lena. Pensé que sería ella, pero enseguida distinguí el sonido de un peluche cayendo, seguido de la risa aguda de una niña y un murmullo grave que no lograba identificar. La sala era pequeña y silenciosa, la puerta cerrada. Cualquier ruido extraño se sentía gigantesco. Intenté concentrarme en mi tarea, pero entonces sentí algo que solo puedo describir como una mano helada posarse sobre mi hombro. Di un brinco y grité, pero no había nadie, nada visible, nada que explicara la presión. Aún así, sabía que alguien o algo estaba allí. Me asomé al pasillo. Todo estaba vacío, ni una enfermera a la vista. Regresé a terminar con mi carrito, pero al girarme hacia la puerta, un escalofrío me atravesó y caí al suelo, con el corazón latiendo como loco. Y lo vi. Afuera, del otro lado del vidrio, un hombre vestido completamente de negro estaba inmóvil, observándome.
Su sonrisa torcida me heló la sangre. No parecía un paciente ni un trabajador. Era otra cosa. Mis gritos hicieron eco en todo el hospital. Cuando volví a mirar, el hombre ya no estaba. Solo mi reflejo me devolvía la mirada. Una compañera entró apresurada y me ayudó a levantarme, mientras yo apenas podía explicar lo que acababa de ver. Entre sollozos, le pregunté si ella también lo había visto. Confundida, solo respondió: «¿Qué hombre? Aquí no hay nadie». Revisamos todas las habitaciones de la sala. Nada fuera de lugar, nadie con ropa oscura. Pero Lena, despertada por los gritos, comenzó a hablar de las voces, y esta vez mencionaba unos gritos desesperados que no sabía que eran los míos. Le pregunté cómo era el hombre, si estaba sonriendo. Me clavó la mirada y frunció el ceño, con una seriedad que no había mostrado en todo el día. Luego me preguntó, temblando: «¿Tú también lo viste? ¿Cómo lo supiste?». Sentí mi corazón detenerse por un segundo. De repente, comenzó a gritar: «Está gritando, sáquenme de aquí, viene por mí». Varias compañeras entraron corriendo a calmarla, mientras yo me quedaba paralizada. Nunca me han diagnosticado ningún trastorno ni he tenido alucinaciones. Sé los efectos de la falta de sueño, pero esto fue otro nivel. La mano invisible, la sonrisa del hombre detrás del vidrio. Todo coincidía con la descripción de Lena. Fue una de esas experiencias sobrenaturales inexplicables que solo ocurren una vez en la vida. Al menos, eso espero. Me llamo Valeria y tengo 27 años. Trabajo en un hospital de la Ciudad de México, donde los pasillos huelen a alcohol y a medicamentos, y el eco de los pasos hace que cada sonido se sienta más intenso. Cada turno es un reto, pero también lo que me hace sentir viva como enfermera. Una tarde llegó Sebastián Ortega, un hombre joven que había sufrido un accidente de construcción y tenía la pierna izquierda fracturada. Desde que lo vi, algo en su mirada me incomodó profundamente. Era fija, penetrante, como si pudiera ver más allá de lo permitido. Aunque estoy acostumbrada a tratar con pacientes difíciles, Sebastián era distinto. Su presencia era inquietante y me hacía sentir vulnerable. Durante los días que permaneció hospitalizado para una cirugía, comenzó a hacer preguntas invasivas y comentarios inapropiados que hicieron que mis compañeros tuvieran que llamarle la atención. Un mes después de que lo dieron de alta, nunca volví a cruzarme con él y sentí un alivio enorme. Sin duda, había sido el paciente más extraño que había atendido en todos mis años como enfermera. Una tarde, mientras organizaba medicamentos en la sala de enfermería, escuché un susurro detrás de mí. «Tus ojos son increíbles, Valeria. Puedo ver tantas cosas en ellos». Me giré lentamente y lo vi allí, Sebastián, sosteniendo un ramo de flores, pero no eran flores comunes, eran espinosas, con pinchos afilados, y su mano estaba cubierta de sangre, goteando entre los dedos. «Son para ti y para ellas», murmuró, con una sonrisa perturbadora. No podía creer lo que veía. Con una risa nerviosa y siniestra, agregó: «Acabo de terminar la escuela de enfermería y por coincidencia me asignaron aquí». Increíble, ¿no? Se quedó allí, sosteniendo las flores ensangrentadas, como si todo esto fuera un juego macabro. A partir de ese momento, Sebastián parecía seguirme a todos lados. Aparecía de repente en los pasillos del hospital o cerca de la entrada, siempre mirándome con esos ojos que me helaban la sangre. De alguna manera, consiguió mi número y empezó a enviarme mensajes que contenían detalles perturbadoramente íntimos de mi vida, cosas que nadie más podía saber. Una noche, después de un largo turno, mientras caminaba hacia mi coche, lo vi parado al otro lado de la calle. Mi corazón se detuvo. Sebastián estaba allí, inmóvil,
como un espectro que me estudiaba. Los mensajes comenzaron a intensificarse. Ya no solo mencionaban detalles de mi rutina diaria, sino secretos que solo alguien que me estuviera siguiendo podría conocer. Un viernes, salí con unos amigos para despejarme. Mientras reíamos y tratábamos de olvidar el estrés del trabajo, mi teléfono vibró. Era una notificación de mi cámara de seguridad en casa. Mi sangre se heló. Sebastián estaba allí, merodeando alrededor de mi puerta, observando cada movimiento. Mis amigos quedaron aterrados. Llamamos a la policía y, gracias a la rápida intervención, Sebastián fue arrestado. Semanas después, se descubrió algo aún más escalofriante. Ni siquiera era médico. Había suplantado la identidad de un profesional y había accedido a mis registros médicos para obtener información personal sobre mí. Aún hoy, pensar en eso me pone los pelos de punta. Lo que parecía un paciente extraño resultó ser un acosador calculador que conocía cada detalle de mi vida. Aún hoy, de vez en cuando, esos recuerdos vuelven a mí. Y aunque han pasado los meses, nunca he vuelto a tener noticias de él. He trabajado como auxiliar de enfermería en varios centros médicos antes de llegar al hospital donde laboro actualmente. Uno de ellos era un asilo para personas mayores, a unos 25 minutos de mi casa. Ya tenía bastante experiencia con pacientes ancianos, así que no me sorprendía nada de lo que veía allí. Llevaba apenas un par de semanas en este nuevo hospital cuando ocurrió algo que nunca olvidaré. Era mi penúltima guardia, y al empezar la noche ni siquiera imaginaba lo que me esperaba. Había dormido muy poco y me asignaron a la sala de pacientes con Alzheimer. Los residentes de esa sala parecían disfrutar mi compañía. Yo era una chica joven de 22 años en medio de personas que a menudo se perdían en sus propios pensamientos. Creo que mi presencia les daba un respiro, un pequeño vínculo con la realidad, alguien que los anclaba a lo cotidiano. En un lugar así, es fácil desconectarse mentalmente, pero mientras estás con alguien más, debes permanecer presente, atento a cada instante. Esa noche tenía a mi cargo a varios residentes, pero uno me inquietaba más que los demás. Se llamaba Isabela. Era mi primera noche a su lado, y cada vez que entraba a su habitación, me hablaba de extraños susurros y de una joven con un vestido rojo y el rostro desfigurado que la observaba desde un rincón de la habitación. La otra paciente que compartía cuarto con Isabela pidió que cerraran la cortina para poder descansar en paz. Era una mujer amable y sonriente cuando yo estaba cerca, aunque hablaba poco y a menudo olvidaba cosas con facilidad. Comencé mi turno alrededor de las 8 de la noche y, para las 10, la mayoría de los residentes ya dormían, excepto Isabela. Cada vez que me llamaba, parecía aterrada por los extraños susurros y por la joven de vestido rojo con el rostro desfigurado que la observaba desde la esquina de la habitación. No voy a negar que me producía un escalofrío. Imaginaba que lo que veía y escuchaba Isabela estaba en su mente, pero la sensación debía ser aterradora para ella, y sentí una fuerte empatía. Aún así, intentaba tranquilizarla y ayudarla a dormir. Evitaba encender la televisión para no molestar a la otra paciente. Le tomaba las manos con cuidado. Le hablaba con voz suave, diciéndole que todo estaba bien, que respirara profundo y que se relajara. Le recordaba que no estaba sola, que yo estaba allí para acompañarla y protegerla. Eso parecía funcionar. Isabela se tranquilizaba por unos minutos, y la siguiente vez que entraba, ya había logrado dormir un poco. Cuando la mayoría de los residentes finalmente descansaban, la noche avanzaba muy despacio, como si cada minuto se estirara y el tiempo se moviera al revés.
Una hora más tarde, mientras organizaba el carrito de ropa limpia en el pasillo, escuché un golpecito extraño y arrastrado que venía de la habitación de Isabela. La habitación era pequeña y silenciosa, y la puerta estaba cerrada, por lo que escuchar ese extraño ruido me pareció aún más inquietante. Me giré, no vi a nadie, y seguí acomodando la ropa en el carrito. Entonces sentí una fuerza invisible apretándome el cuello, como si alguien intentara estrangularme. Me di vuelta de golpe, di un brinco y grité, pero no había nadie allí. Ninguna figura se encontraba en la habitación, y aún así, sabía que alguien había intentado lastimarme, dejándome sin aliento. Salí al pasillo para mirar a mi alrededor. No había ninguna otra enfermera, y el hospital estaba en un silencio casi absoluto. No tenía más tareas inmediatas, así que continué organizando el carrito. Pero cuando me giré hacia la puerta de la habitación, caí al suelo y comencé a gritar, sintiendo que mi corazón se desbocaba en el pecho. Una joven con un vestido rojo y el rostro desfigurado estaba parada frente a la puerta, mirándome a través del vidrio, con una sonrisa macabra que me heló la sangre. Mis gritos hicieron que toda la sala se despertara de golpe. La joven de vestido rojo desapareció de mi vista, como si se hubiera desvanecido detrás del vidrio de la puerta. Segundos después, una compañera enfermera entró apresuradamente para ayudarme a levantarme, ya que estaba completamente histérica. Le pregunté a mi compañera si había visto a la joven de vestido rojo, y ella me respondió: ¿Qué joven? Aquí no hay nadie más. Revisamos todas las habitaciones de la sala y no había rastro de la muchacha de rojo. Mis gritos despertaron a Isabela de su sueño ligero, y cuando entré a su cuarto, comenzó a hablar de los extraños susurros y gritos que había escuchado, sin darse cuenta de que eran los míos. Le pregunté cómo era la joven de vestido rojo, si tenía alguna expresión en el rostro. Me miró, frunció el ceño y su rostro se tornó muy serio, exactamente como yo la había visto todo el día desde su esquina. Me preguntó con voz temblorosa: ¿Cómo lo supiste? Mi corazón se detuvo un instante cuando dijo eso. De repente, comenzó a gritar: «¡Está aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Viene por mí!». Otras enfermeras entraron rápidamente para tratar de calmarla y asegurarse de que no se lastimara. Esa noche me asignaron a otra sala con una residente diferente y terminé yéndome a casa antes de tiempo, completamente aterrada. Al día siguiente, le escribí a la jefa de enfermería para avisarle que mi siguiente turno sería el último, explicándole que la experiencia me había dejado muy traumatizada y que ya no podía seguir en ese hospital. Recibí la respuesta más comprensiva y amable que esperaba. Nunca me han dado ningún diagnóstico ni he tenido alucinaciones. Lo que viví esa noche sigue siendo uno de esos sucesos inexplicables que no se olvidan. Conozco los efectos de la falta de sueño, pero esto estaba en otro nivel. No sé si mi mente me jugó trucos por todo lo que Isabela me contaba durante la noche, pero la sensación de la fuerza sobre mi cuello y la imagen de la joven de vestido rojo, con el rostro desfigurado detrás del vidrio, coincidiendo con lo que la paciente describía una y otra vez. Fue una de esas experiencias sobrenaturales inexplicables que solo ocurren una vez en la vida. Al menos, eso espero.